renovación. Presenta Antonio Aranda. Invitado especial, psicólogo Fernando Doraya. Census, el poder de la renovación. Presenta Antonio Aranda. Invitado especial, psicólogo Fernando Doraya. De Census, el poder de la renovación. Presenta Antonio Aranda. Invitado especial, psicólogo Fernando Doraya. De Census, el poder de la renovación. Presenta Antonio Aranda. Invitado especial, psicólogo Fernando Doraya. De diciembre del 2020. Y hoy tenemos un tema que lo titulamos así, el poder de la renovación. Que les soy sincero, no sé muy bien de qué vamos a hablar en este caso del tema. Sin embargo, para esto hemos invitado al psicólogo Fernando Hernández Doraya. Ojalá y nos puedan hacer algún comentario si nos escuchan de manera correcta en este momento, si nos están viendo de forma correcta en nuestras redes sociales. Para mí sería muy útil, por favor. Parece ser que tenían cerrados los micrófonos, ¿verdad? Ya están abiertos. Ok, perfecto, amigos. Ya están abiertos nuestros micrófonos y al parecer ya nos estamos escuchando de manera correcta. Bien, por aquí Esteban Elizalde, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Vero Rodríguez, que se están conectando, dice que no me escuchan. En algunos minutos ahorita van a alcanzarme a escuchar. Estábamos probando la parte de los micrófonos. Ojalá y me puedan comentar en algunos segundos. Bien, pues el día de hoy, antes de iniciar con el tema, vamos como siempre a las notas del día.
Bien, pues era de decirse, diputados aprueban en lo general el reformar al sistema de pensiones propuestos por Andrés Manuel López Obrador. Bien, con 341 votos a favor, 13 en contra y 6 abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma al sistema de pensiones y de la operación de las AFORES que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador en el pasado. Pues bien, ya se aceptó la propuesta que se venía comentando. En otras noticias, Wall Street empieza a cotizar, como usted lo va a escuchar, agua. Es decir, el agua empieza a cotizar, en este caso, en Wall Street. Al estilo de materias primas como el petróleo o el oro, los inversionistas podrán empezar a negociar con el líquido de la entidad más grande territorial y económicamente hablando de Estados Unidos. En este caso, el estado de California. Y para poner un ejemplo, un grupo de agricultores quiere protegerse de los posibles efectos de una sequía en el estado, por lo que adquieren futuros de este índice en caso de que su cobertura haya sido correcta. La entidad tiene escasez de agua, como ejemplo. Recibirá el dinero correspondiente que haya metido en este contrato. El gerente senior y jefe de desarrollo de productos de Nasdaq señaló que este índice también servirá para que los agricultores de la entidad, en este caso de California, se hagan una idea de la fluctuación del precio del agua. El índice establece un precio al contado de referencia semanal de los derechos de agua en California, respaldado por el promedio, ponderado por el volumen de los precios de las transacciones que se vaya a tener. Entonces, como usted lo está escuchando, el agua, como el petróleo, como el oro, ya también está en la bolsa, en este caso en Wall Street. Ecatepec regresa al semáforo rojo tras aumentos de casos de COVID-19. El alcalde de Ecatepec, Fernando Vilchis Contreras, anunció que a partir de este martes el municipio mexiquense regresa al color rojo del semáforo epidemiológico debido al aumento de casos de COVID. Durante su segundo informe de gobierno, el edil señaló que esta medida se aplicará al menos lo que resta del año en la localidad, en la Ciudad de México, cercana o colindante en el caso de la Ciudad de México, por lo cual Ecatepec vuelve a semáforo rojo, si alguna vez salió del semáforo, claro. ¿Cuándo me tocará la vacuna contra el COVID-19? Seguramente es algo que te estás preguntando, seguramente es algo que tal vez estás con duda de cómo va a ser el sistema de vacunación en México contra este COVID-19. Pues bien, la Secretaría de Salud presentó este martes la estrategia diseñada para inmunizar a más de los 130 millones de habitantes que cuenta México. Reconociendo los desafíos logísticos de la producción de la dosis, Hugo López-Gatell, su secretario de Salud, explicó que el Plan Nacional de Vacunación se realizará con base en un esquema de priorización. ¿Cuál es este esquema? Pues por primero el personal de salud, el que está enfrente en esta pandemia, serán los primeros que se les aplique la vacuna contra el coronavirus, seguidos de las personas de 60 años o más, que son las vulnerables ante este virus, que esto será entre el mes de febrero y abril del 2021, según detalla este plan. Personas de entre 50 a 59 años, que sería el segundo segmento que estarían vacunando, debería de ser entre abril y mayo del 2021, esto es lo que prevén. Personas entre 40 a 49 años, se proyecta que este sector sea empiece en mayo y acabe aproximadamente en junio. El grueso de todas las personas, en este caso los menores, de 40 años, que es el grueso de la población en México, se estaría pensando que se estarían vacunando después de junio del 2021 y hasta el 2022 para esta vacuna contra el COVID. Entonces estaríamos pensando que el 2023 podríamos estar tal vez en un supuesto donde la pandemia haya cedido en el caso de México. Coparmex, CNA y Canacintra rechazan el acuerdo entre el gobierno, la iniciativa privada
y obreros sobre el tema del outsourcing. La Cámara Nacional de la Industria de Transformación Canacintra y el Consejo Nacional Agropecuario y la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, rechazaron este miércoles suscribir el acuerdo tripartito entre el gobierno federal y los sectores obrero y empresarial al considerar que coarta la libertad de la subcontratación, atenta contra la creación y la preservación de empleos formales y afecta a la micro y la pequeña empresa. Mencionaron, hemos decidido no suscribir el acuerdo propuesto por el gobierno federal en referencia a la iniciativa, dado que preserva la idea de prohibir de manera sustancial la actividad de la subcontratación, dejándola relegada a la subcontratación especializada, señala el comunicado en conjunto de los tres organismos empresariales. Pues bien, hasta aquí las notas del día. Regresamos con el tema de hoy, con el tema que tenemos en la mesa, la renovación para este próximo ya 2021. Regresamos. Bien amigos, muchas gracias por aquí a Lucas Díaz que nos dice que ya nos escuchamos de manera correcta. Jorge Clemente nos dice buenas noches. Miguel Ángel Velasco, saludos desde Comitán, los escuchamos y vemos con atención. Muchas gracias Miguel Ángel Velasco. Por aquí también tenemos al doctor Horacio, al cual le mandamos un abrazo, un gran abrazo. Y muchas gracias por las 200 estrellas que acabamos de recibir en este momento. Eso nos ayuda a crear contenido, a ser mejores y bueno, pues llevarles temas de relevancia para pues que ustedes tengan una formación más allá inclusive de la formación técnica como contador público, abogado, etcétera, que son los temas que regularmente nos evocamos. Sin embargo, hoy tenemos un tema preciso, yo les decía hace un momento, ¿cómo renovarnos? ¿Qué es la renovación? Empieza un nuevo año y pues seguramente quisiéramos ver cambios, quisiéramos ver esta parte de cómo llegar a, digamos que a triunfar para el 2021, venidos de que alguien nos robó a partir de marzo prácticamente el año con esta parte del coronavirus que llegó en el caso de México y en muchas partes de Latinoamérica. Para esto les mando un saludo también a nuestros amigos de Colombia, del Perú y bueno, pues de otras latitudes en Latinoamérica que nos escuchan a través de USCNCS Global, la cual está en más de 40 países en 4 continentes como un aliado comercial por parte de Census Capacitación y también al despacho Justice Malagón que también nos ayuda aquí en México. Pues bien, le voy a dar entrada a nuestro invitado del día de hoy, el cual es el licenciado, en este caso tiene la licenciatura en Psicología, Fernando Hernández Toraya, es licenciado en Psicología, es Master Coach en Programación Neurolingüística en Negocios, es Coach Internacional de PNL certificado y es Coach Facilitador Mastermind certificado como terapeuta. También tiene su espacio web, el cual es espacio de excelencia y de la emisión en vivo por Facebook del Diván del Coach, el cual ya tiene bastantes años y bien también ha estado con nosotros en algunas capacitaciones como es programación neurolingüística y bueno, entre otras formaciones que también nosotros damos. Muchas gracias amigos. Bien, licenciado Fernando Hernández Toraya, ¿qué tal? Muy buenas noches.
No se escucha, parece que está cerrado su micrófono. Perdónanos, Fer, si le das clic. A ver, ¿puedes hacer una prueba de audio, de favor? A ver, ahí me Es correcto, escuchan. ya te escuchas de manera correcta, lo que pasa es que estás cerrado por aquí Es en que esta parte del micrófono. ok, retomo entonces precisamente la situación. No nos vemos en vivo. Les compartía amigos que el concepto de renovación, desde mi Ok, perspectiva, está ad hoc con lo que hoy estamos viviendo a nivel mundial. Como tú lo decías, Toño, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial, nos vino a pegar muy fuerte esta pandemia y las personas, la gente está esperando cambios, está esperando que el 2021 sea diferente, que nos reciba de forma diferente y que pues ya esto termine, ¿no? Es así como la mayoría de las personas, no quiero decir todas, pero sí la mayoría de las personas está esperando un cambio, que haya un cambio, que todo esto se termine. Y la propuesta que hoy les tengo aquí es precisamente, si no lo contrario, sí una visión un tanto cuanto diferente, amigos. La mayoría de nosotros está esperando un cambio hacia adentro. ¿Por qué? Bueno, pues porque muchos dirán aquí, el virus, el bicho, nos vino a romper todo el esquema actualmente. Sin embargo, la propuesta que quiero poner sobre la mesa es, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué podemos hacer nosotros para desde dentro, desde nuestra propia visión, renovarnos, cambiar, actualizarnos y enfrentar la nueva realidad, que no la nueva normalidad, como por ahí se dice, la nueva realidad, enfrentarnos de forma diferente, prepararnos de forma diferente, porque hay algo que a lo mejor se escucha fuerte, pero es verdad. El virus llegó para quedarse. Los virus no se terminan, no se acaban. De tal manera que vamos a estar conviviendo a partir de ya, lo estamos haciendo, constantemente con este virus y a lo mejor con otros virus. Entonces, esperar que esto termine no es del todo real, no es del todo, pues, no es algo adecuado pensar o tener esta postura. La renovación o la actualización que yo propongo, Toño, es que nosotros cambiemos internamente para que el exterior, para que la forma en cómo nosotros afrontemos esta situación sea de una mejor manera. ¿Cómo? Y aquí quisiera hacerte una pregunta, mi estimado Fernando. Y hay mucha gente que ha perdido seres queridos, que ha pasado por la parte del duelo, que ha perdido empleos también, que ha perdido expectativas con la parte de su propio futuro, que hoy en día es incierto para muchas personas que tal vez tenían un empleo fijo y bueno, pues lo perdieron, tenían un familiar muy cercano, puede ser un hermano, un padre, una esposa, un hijo, inclusive en algunos casos. Y bueno, pues este tipo de situaciones que nadie se esperaba, que fue sin lugar a dudas a partir de febrero, marzo, en el caso de México, pues fue un golpe que nadie se esperaba. ¿Cómo pasar, cómo cambiar, cómo interpretar todo esto? Porque seguramente, amigos, y ojalá y nos puedan hacer algún comentario, seguramente tendrán esta parte de cómo elaborar la parte del duelo, cómo pasar todo este tipo de cosas y bien transformarlo en lo que estás mencionando, mi estimado Fer, es decir, en una nueva energía en la cual te permita renovar para este 2021. Una pregunta bien interesante porque en mis sesiones de terapia es muy común esa pregunta que las personas se hacen y más en el contexto de pérdidas, de duelos. ¿Cómo sobreponerse? ¿Cómo ver de forma diferente esto? Muchas personas se preguntan, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó a mí? Y esto es algo complicado, difícil,
Hoy mismo tengo amigos y familiares contagiados precisamente de este virus y también conozco y pues estoy informado de varias amistades que se han ido producto de esta pandemia. Si hay algo que no sirve para enfrentar esto, es lo que la gente comúnmente tiende a hacer, dar vuelta inmediatamente a la página, olvidarlo o no reconocer lo que estamos viviendo. Por eso es que cuando hay una situación problemática, el primer paso que debemos de dar es reconocer la situación, aceptar la situación que hoy está ocurriendo, que hoy nos está sucediendo. Si no aceptamos esto, difícilmente vamos a dar el siguiente paso. Es por eso, Antonio, que la respuesta que te puedo dar ante cómo enfrentar las pérdidas y el duelo, lo primero es aceptar la realidad. Y es lo más complicado que hay, porque uno de las tantas teorías que hay sobre el duelo, que no son las más recientes, pero existe ahí, es la negación. Y ese es un problema bien complicado, porque estamos entonces ante un terreno donde es difícil abordar porque no se reconoce la situación. No hay forma entonces de hacer modificaciones, porque como no se está reconociendo, entonces, ¿cómo se va a modificar algo que no se acepta? Es por eso que en terapia lo primero que se trabaja, o de las primeras cosas que se trabajan, es la aceptación de los hechos. No significa que estemos de acuerdo con lo que está ocurriendo, pero sí significa que aceptamos o que aceptemos que está el hecho ocurriendo. Son situaciones diferentes. Es muy diferente el ver que está pasando algo a estoy de acuerdo con eso que está pasando o no estoy de acuerdo con eso que está pasando. Ya tenemos esa posibilidad, al menos, cuando reconocemos que la situación está presente. Sirve de poco o de nada el hecho de no aceptar la realidad. Cuando nosotros estamos entonces aceptando lo que está ocurriendo, entonces podemos trabajar sobre un proceso de duelo, sobre un proceso de pérdida, dependiendo de las corrientes psicológicas o terapéuticas que se manejen. Hay bastantes. Está la terapia cognitivo-conductual, está la terapia breve sistémica, está la gestalt, está la logoterapia, dependiendo de todos los marcos teóricos y terapéuticos que hay. A partir de aceptar que está ocurriendo algo, se puede avanzar. Esa sería la respuesta, Toño. Ok. ¿Cómo nos actualizamos? Es decir, ¿cómo nos renovamos? ¿Cómo le damos vuelta? ¿Cómo empezamos a darle vuelta a esto? Carl Jung, que es otro importante psicólogo contemporáneo de Freud, habla, por ejemplo, de los arquetipos. Los arquetipos son lo que quizás en otro contexto las personas conocen como inconsciente colectivo. Y el inconsciente colectivo aborda diferentes situaciones. Un ejemplo de cómo está ocurriendo a la humanidad a través de símbolos, nos están, déjame decirlo así, atacando, nos están atando. Las noticias que acabas de dar, por ejemplo, en Ecatepec, ¿no? Con mi tocayo, el presidente municipal. Vilchis. ¿No? Exactamente, Fernando Vilchis. Bueno, y bueno, en todo el mundo, pero tomo tus noticias en donde se retoma el semáforo rojo.
Y eso implica reforzar o endurecer las medidas de seguridad, que si bien es cierto, salvan vidas, por otro lado también nos están mandando mensajes muy, híjole, contradictorios. Un ejemplo, ¿sabes qué simboliza precisamente o qué puede simbolizar el cubrebocas? Tiene dos connotaciones: salvar vidas, ¿estás de acuerdo? Ok. Pero también simboliza callar bocas, Ok. no hablar, Ok. ¿sí? ¿Qué simboliza, por ejemplo, lo virtual, lo que estamos ahorita viviendo? Puede simbolizar comunicación, pero también simboliza alejamiento emocional, alejamiento físico, estrechar, acercar. La humanidad está recibiendo mensajes ambivalentes. Nos están diciendo que todas estas nuevas formas de cuidarnos es para salvar vidas, pero al mismo tiempo es como estar en una jaula de oro. Ok. Y eso limita, y eso no nos permite actualizarnos, eso no nos permite renovarnos, eso permite, al contrario, el esquema mental que la gente está padeciendo es crisis, muerte, duelo, pérdida, lejanía emocional. ¿Cuántas personas a nivel mundial no vamos a festejar como comúnmente lo hacíamos, ¿no? Las fiestas navideñas y el año nuevo. Los trabajos también. Todo eso implica un estado de miedo. Hoy se sabe con las neurociencias que, por ejemplo, el miedo es parte fundamental, parte muy importante de cómo nuestro sistema inmunológico se debilita. Hoy los estudios de las neurociencias nos explican perfectamente cómo el estrés, el miedo, la ansiedad, todo esto que hoy estamos viviendo, nos prepara para tres cosas básicas: la pelea, la huida o la parálisis ante una amenaza, real o no. En este caso, está el virus. Cuando esto se vuelve permanente, nuestra neurología sur, eh, tiene un problema. Cuando estamos ante el estrés y ante esa situación de amenaza, nuestro sistema inmunológico deja de funcionar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de sobrevivencia. Como voy a poner esta metáfora: imagínate a los hombres de las cavernas peleando contra las bestias por vivir. El cuerpo se prepara para la pelea, los músculos, la respiración, el corazón empieza a latir y todo se vuelca hacia afuera porque hay que sobrevivir. De tal manera que el sistema inmunológico no tiene razón de ser en esos momentos, se apaga porque de nada sirve protegernos contra algo interno si el peligro está afuera. En este caso ocurre lo mismo. Te puedes imaginar cuánto tiempo llevamos, no solamente por la pandemia, sino entró en vigor el año pasado, ¿no? La norma 035 por el estrés laboral, por ejemplo, que vivimos en México. Bueno, sumémosle ahora esta situación. Estamos viviendo estrés, ansiedad, estamos viviendo miedo y nuestro sistema inmunológico está totalmente desprotegido, deja de funcionar. Y eso también implica no actualizarnos, no renovarnos, porque estamos viviendo en simplemente un estado de amenaza, de lucha o de huida o de parálisis. ¿Cómo entonces las personas están viviendo
pues con miedo, están viviendo lo pongo así entre comillas, un futuro difícil, complicado, muchos sin seres queridos que han fallecido, otros sin trabajo, otros quizás incluso hasta sin escuela. Y entonces, ¿cómo se enfrenta esto? Ahora, acabas de mencionar algo muy importante. ¿Cómo enfrentarlo? El miedo es algo natural, la adrenalina y todo lo que acabas de mencionar, estos neurotransmisores que corren dentro de la cabeza y bueno, este cortisol que crea el estrés, etcétera, entre otros indicadores que podemos ver. Pero la pregunta de aquí sería, ¿cómo controlar eso? ¿Cómo no sentir miedo? Pues no salir a la calle cuando sabes que tal familiar se acaba de fallecer o tal persona o tal vecino le pasó algo. Es como una parte de la delincuencia, yo pongo este ejemplo, ¿no? Donde la gran mayoría de nosotros nos hemos, digamos que hasta normalizado ante este tipo de conductas y pues ya sabes que te van a asaltar en la combi, ¿no? Ya hasta te llevas el celular, dicen por ahí, ¿no? El celular chido y el celular viejito, ¿no? Sí, Para sí, que si sí. te agarran, pues ya le das, ¿no? Pero ahora, ¿cómo pasar esta parte de una pandemia, literal, que no sabes, pues, quién es, quién, ¿no? ¿Quién en verdad lo trae, quién no lo trae? ¿Cómo manejar todo este tipo de sensaciones, de sentimientos, de cosas que te generan esos neurotransmisores y como bien tú lo comentas, que te pueden deprimir, en este caso, pues tu estado inmunológico y bueno, pues esto llevarte también a que sea más fácil y sea más fácil presa, ¿no? Pero ¿cómo hacerlo, Mifer? ¿Cómo manejar todo este tipo de cosas? Ok. Precisamente por eso comenté sobre los arquetipos o los símbolos que nos han estado manejando. Cuando nosotros nos enfocamos en esos símbolos, en esos significados que nos han estado manejando, estamos precisamente presos en miedo, en estrés, en muerte, en escasez, contrario a lo que pudiésemos estar en abundancia, en amor, en pues productividad, todo esto. ¿Cómo hacer ese switch? ¿Cómo modificar este modelo que nos están presentando? Y una de las formas de modificarnos o actualizarnos es, si ya tenemos símbolos que nos están presentando y están en el inconsciente colectivo, que en este momento son símbolos negativos, ¿por qué no crear símbolos, esquemas, arquetipos positivos? Y te voy a dar un ejemplo. ¿En dónde estamos ahora normalmente la mayoría de las personas? Estamos en casa, ¿cierto? Nos han resguardado en casa. Bueno, ¿saben, amigos, qué simboliza la casa? Y no hablo de la familia, hablo de la casa, porque la familia tiene también otra connotación. Bueno, la casa simboliza el vientre materno. ¿Y qué significa el vientre materno? Seguridad. Es prácticamente la homeostasis por excelencia. De tal manera que, ¿qué pasaría si nosotros vemos a este resguardo en casa como un regreso al vientre materno para renovarnos? Es decir, un nuevo renacer. Mientras estamos en el vientre materno, estamos físicamente hablando creciendo el embrión hasta que se convierte en un bebé completo y totalmente sano y listo para nacer. ¿Qué pasaría si tomamos ese arquetipo de este renacer y este desarrollo, pero ya no físico, sino desarrollo personal, desarrollo interno, desarrollo mental de un nuevo ser? De tal forma que nosotros tomemos este
lo pongo entre comillas, encierro, como la posibilidad de renovarnos, de actualizarnos y o de renacer ante una nueva realidad y prepararnos para lo que viene, porque no podemos negar lo que está ocurriendo, pero es modificar la simbología, modificar los arquetipos que tenemos, en este caso la casa, para hacerlo a nuestro favor, porque entonces esto implica que nuestra mente modifique lo pongo nuevamente entre comillas, realidad y nos estemos preparando para lo que venga. No sabemos exactamente qué, así como el bebé, pero al final de cuentas sale al mundo. Bueno, pues esa es la postura que tenemos que tomar o deberíamos de tomar, pero con esta actualización, esta renovación interna, este desarrollo personal, desarrollo humano, en una situación diferente a lo que nos han presentado, de miedo, peligro, muerte. Internamente, lo que yo les sugiero es esa renovación. Y la otra, estamos invadidos de información, ¿cierto? Hoy mismo, si nosotros googleamos, como comúnmente decimos, los números de muerte, de contagios y de personas que se han sanado, si hoy vemos, podemos hacer una tabla matemática y una cuenta muy sencilla y ver, por ejemplo, que a pesar de que pudiésemos tener experiencias cercanas de muerte, el virus es menos, hablo en términos duros, en términos de números, es menos letal que otros casos, que otros virus. En términos numéricos, estoy hablando en términos numéricos. El porcentaje es muy pequeño. Y repito, a pesar de que estemos viviendo cercano, incluso en nuestra casa, muerte, si nosotros observamos, el virus es menos letal. Hubo un periodo, Toño, que yo estuve siguiendo las estadísticas y en un principio las estadísticas estuvieron marcando casos de contagio, muerte y recuperados. Hubo un momento en que los casos de muerte, si uno los buscaba por estadística global, Google, no sé específicamente por qué, dejaba en blanco los casos de muerte. Perdón, los casos de recuperación, los recuperados. Únicamente se veía muertes y contagios y no se veía recuperados. Extraño, ¿cierto? Tenías que hacer la suma de todos, nadie lo iba a hacer, para darnos cuenta que los casos de recuperados eran, guardando proporción, pero lo expreso de esta forma, infinitamente superior a los casos de muerte, como hoy lo siguen siendo. ¿Qué significa esto? Mi sugerencia es que nuestros amigos que nos estén escuchando es dejar de escuchar noticias, hacer una dieta de noticias que no nos sirven de nada, que las noticias son, y hablo de las noticias de televisión y de radio, es decir, las noticias que el sistema está compartiendo con la gente, pues son noticias de muerte. ¿Cuántas noticias habremos escuchado de recuperados versus de muerte? Solamente cuando quizás los recuperados eran pues gente de la tercera edad y era uno entre varios, ¿no? Fulanito de 80 años se recuperó de COVID, ¿no? De ahí en fuera, el resto eran noticias de muerte, 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 contagios, y aprovechaban los contagios con personas
reconocidas, ya sea deportes, ya sea artistas, ya sea políticos, lo que sea, para mandar el mensaje de o te callas la boca, te guardas en tu jaula de oro o desapareces. Cuando, repito una vez más, lo pueden hacer ahorita, amigos, googleen eh, cuántos contagios, cuántos recuperados y cuántas muertes hay. Y el índice sigue siendo hoy todavía mucho menor a otras enfermedades o a otras situaciones de muerte. El problema sí es el número de contagios o más que el número, el contagio tan rápido que ocurre. Porque, por supuesto, ningún sistema de salud del mundo enfrenta a esas situaciones, pero hoy todavía no tenemos vacunas y hay recuperados, ¿no? O sea, ¿cómo rayos las personas, sobre todo al principio, que no se conocían medicamentos, que no había nada, no estaba el sector médico no estaba tan empapado de ello, ¿cómo es que se recuperaron? El sistema inmunológico, Okay. ¿no? Y eso implica que la clave aquí es fortalecer nuestro sistema inmunológico a través de uno de lo que yo comparto es modificar la visión interna de lo que significa esto que está ocurriendo. El regreso al vientre materno para un nuevo renacer. Ok, que eso fuera o sea el significado de esta estancia donde nos hemos guardado todo este tiempo. Eso es lo que entiendo, mi Fer. Es correcto, es correcto. Bien, pues siguiendo con el tema un poco, amigos, recordarles que está disponible nuestra revista Sentido Empresarial, ya vamos en el 6º número, la cual ustedes pueden descargar entrando a www.censusonline.mx, donde dice revista gratuita. Pueden descargar esta revista, la cual es para ustedes. Al final hacemos todo esto para que ustedes tengan acceso a información. Fernando también nos acompañó con una parte, va a salir en diciembre, de hecho. ¿Cuál fue el tema, Fer? Recuérdame un poco en Sentido Empresarial. Es precisamente trauma, aprovechando nuevamente el tema, ¿no? El trauma implica lo que estamos viviendo ahorita, es un evento traumático. Y las neurociencias se establece nuevamente que cuando estamos viviendo un trauma, antes se creía que lo que nos afectaba era a nivel la parte cognitiva, la parte pensante, ¿no? Hoy se sabe que no es así, que lo primero que nos afecta es el cuerpo. El cuerpo tiene memorias. Si las memorias no se procesan correctamente, por más trabajo cognitivo que hagamos, incluso en terapia, va a ser más complicado reorganizar y renovarnos o actualizarnos para salir del trauma. En términos generales es lo que en la revista, el artículo que compartí para ustedes. Pues sí, tenemos aquí, eso va a ser el número 7 que ya sale próximamente, mis estimados amigos, pero quien no tenga el número 6 y bueno, los números anteriores donde también muchos de la gente que está con nosotros ha participado en esta revista Sentido Empresarial, por favor vayan a www.censusonline.mx y ahí van a poder ver mucho el contenido de nuestra revista para el contador público, mucho de lo que escribe, por ejemplo, el maestro Enrique Corona, Martín Rojas Tamayo, Vicente Ortiz Justice, el doctor Horacio Rodríguez, que también ha escrito con nosotros, la coach Adami Corro, en este caso también el psicólogo Fernando Hernández Toraya, entre un sinfín de personas que escriben en sentido empresarial. Ojalá puedan ustedes descargar esta revista que está hecha para ustedes, que no tiene ningún costo y que bien es de difusión completamente gratuita. Déjenme ver si les puedo pegar aquí en este momento en el timeline, por aquí la revista para que ustedes puedan tener acceso. Y bien, Fer, para ir cerrando, entonces, ¿qué les recomiendas ya en cuestiones, algún tipo de hábito que ellos puedan hacer, además de lo que acabas de decir, de tener pues esta conducta de no contaminarse con tantas noticias que al final pues lo que dejan obviamente es parte del miedo, ¿no?
Sin embargo, Exactamente. cabe mencionar que tenemos que ser responsables, amigos. Fernando no está diciendo que, bueno, pues salgan a la calle, que ya estén afuera. No, ese no es el mensaje. El mensaje más bien es un mensaje de interior, es decir, volver a tu estado, a pensar todo lo que tienes en este momento y lo posible que puede ser hacia el futuro. No sabemos qué nos depara el futuro, ya escuchamos las noticias, llega vacuna, no llega vacuna, pero independientemente de eso, bien, pues es renovarnos de una forma interior, mi estimado Fer. Pero algunos consejos que les puedas otorgar a la gente para que los lleve a cabo, por ejemplo. Muy bien, Toño. Sí, efectivamente, hábitos, o en este caso también, hablando de renovación, yo los denomino rituales de renovación. Y yo establezco dos tipos de rituales y que todos los podemos hacer. Rituales que a lo largo del día hagamos cada 90 minutos aproximadamente, obedeciendo a los ciclos circadianos que nosotros como personas estamos también, digamos que ad hoc con estos ciclos circadianos, que son ciclos de renovación neurológica, biológica, cada 90 minutos. Y los otros rituales de renovación, que serían los rituales, digamos que más largos o permanentes, cíclicos, una o dos veces por semana. Voy a poner un par de ejemplos para cada uno de los tipos de rituales que yo sugiero o hábitos en otro contexto. Eh, los rituales de renovación cíclicos de cada 90 minutos durante el día nos van a permitir básicamente dos cosas: renovarnos o recargar nuestra energía y posicionar a nuestras emociones en un contexto mucho más relajado, mucho más tranquilo. Una técnica que ya tiene, yo creo que iniciando este año precisamente, estoy implantando en mis técnicas en terapia con mis pacientes, es la respiración Wim Hof. Es la respiración del famoso hombre de hielo, que si lo buscan, lo pueden buscar, lo pueden encontrar en Google también, en YouTube. Esta técnica de respiración que él encontró, no inventó, sino encontró para fortalecer su sistema inmunológico y fortalecer también el nervio vago, que es ese nervio que se vincula con el sistema simpático y el sistema parasimpático. El sistema simpático es el que permite estar alerta a nuestro cuerpo, a nuestra fisiología ante una amenaza. Pero cuando el sistema parasimpático no funciona, estamos todo el tiempo, hagan de cuenta, en acelerador. La ansiedad, el estrés, el miedo es porque el sistema simpático está trabajando, está todo el tiempo en acelerador y no está entrando el sistema parasimpático. Con esta respiración del método Wim Hof, lo que ocurre es que podemos hacer que nuestro sistema parasimpático eh, funcione, y el sistema parasimpático lo que hace es relajar o equilibrar. Es decir, avisa a nuestro cuerpo que no hay ninguna amenaza todo el tiempo, sino que hay ciclos y que nos permite estar en un ciclo de activación y de estrés normal, pero también en un ciclo de relajación. La técnica de Wim Hof son ciclos de respiración, son 30 respiraciones continuas, 30 ciclos, 30, o mejor dicho, 30 respiraciones. Cuando lleguemos a la 30, lo que tenemos que hacer es soltar el aire y mantenernos durante 30 segundos sin ingresar aire. Pasados esos 30 segundos, tomamos una bocanada de aire y mantenemos el aire dentro de nosotros durante 15 segundos. Ese es un ciclo. Y volvemos a hacer nuevamente otro ciclo, son 3 ciclos. Repito, inhalar
continuamente. 30 respiraciones. A la 30, el aire lo soltamos, no ingresa aire a nuestros pulmones, a nuestro diafragma, durante 30 segundos. Termina 30 segundos, inhalamos, tomamos una bocanada de aire, mantenemos el aire en nuestro cuerpo durante 15 segundos y seguimos con el tercer ciclo. Si esto lo hacen 2 veces al día, van a cambiar realmente su vida porque van a recibir una bocanada directamente de oxígeno, de tal forma que su sistema inmunológico se fortalece. Y curiosamente, amigos, esta técnica lo que hace es, si el estrés lo que hace es elevar nuestra adrenalina, pero al mismo tiempo nuestro cortisol, que es lo que daña, esta metodología lo que hace es únicamente elevar la adrenalina, que es buena, pero mantiene los niveles de cortisol abajo. Y eso es lo que hace la diferencia. Este método ha resultado de maravilla con nuestros pacientes, porque ha logrado fortalecer el sistema nervioso central y la ansiedad y el miedo ha disminuido. Este es un ritual de renovación que yo les sugiero hagan en la mañana o en la noche. Ok. Otro ritual de renovación es, por ejemplo, el yoga. Y lo pueden tomar en cualquier YouTube, buscan yoga y lo realizan. ¿Por qué el yoga es importante para nosotros? Porque el yoga lo que hace es ayudar al cuerpo a sacar el trauma. Ahorita estábamos comentando, hablando del artículo en la revista de Census, que hoy las neurociencias han descubierto que, contrario a lo que antes se creía, que cuando estamos en un evento traumático, pasamos un evento traumático, lo primero que se daña es, o que se afecta, es nuestra parte cognitiva, la mente como la conocemos. Hoy se sabe que no es así. Existe una disociación en donde por un lado va la mente y por otro lado va el cuerpo. Es decir, por un lado sentimos esta ansiedad, este miedo, este pánico, esta parálisis, dependiendo, y por otro lado nuestra mente no reconoce, o sea, qué está pasando, ¿no? Y es prácticamente para las personas imposible reaccionar ante esos eventos y se vuelven cíclicos estos eventos de ansiedad, estos eventos de pánico, de ira o de parálisis. Bueno, la idea es que con el trabajo físico, y el mejor trabajo físico que podemos hacer es el yoga, nos activa sin dañarnos o sin estirarnos o sin dejarnos días a veces sin movernos por el exceso de esfuerzo. El yoga lo que hace es mover la energía, mover las memorias que el cuerpo tiene para que se vaya integrando con la mente, se vaya integrando. El cerebro es el receptor de lo que el cuerpo siente y lo que la mente o la parte cognitiva procesa. Cuando esto se alinea, entonces sí nos podemos, digamos que restablecer a nivel cognitivo, a nivel analítico y ver lo que está ocurriendo. De tal forma que otro ritual que yo les sugiero es hagan ejercicio, hagan yoga para poder mover la energía o el trauma que está guardado en el cuerpo. Bajar esta ansiedad, bajar este pánico, este miedo, ayuda a relajarnos, a alinearnos con la parte cognitiva y entonces sí, el cerebro cortical puede entrar en funcionamiento y ver desde otra perspectiva la situación que está pasando, enfrentar la situación que está ocurriendo y renovarnos.
Ok, Y por último, Toño, por último, claro. otro ritual, pues es hacer frente con apoyo. Se vale pedir apoyo. Consejeros, terapeutas, coaches, incluso hasta sacerdotes o gente, si no religiosa, sí espiritual. Se vale pedir apoyo porque para eso estamos, ¿no? O sea, para ayudar a la gente. Eso es lo que les puedo compartir, Toño. Claro, hasta el que menos piensa, don Talachas, también puede ayudarte, a lo mejor, ¿no? Sí. Digo, al final pasas para arreglar tu auto, pues bien, también con él platicar un rato te libera este tipo de estrés. Pero sí, amigos, los consejos que dio en ese momento Fernando Hernández Soraya, el cual es psicólogo y bueno, pues ya lleva mucho tiempo trabajando en la parte de terapia, son importantes, creo que pueden darles muchos o mucho para que ustedes mejoren en su vida cotidiana y bueno, pues también tengan un avance, una renovación, como lo acaba de decir, para entrar en el 2021 con todas las pilas. Nos robaron prácticamente un año, la cruzacionamos, ¿no? Por así decirlo. Hagan de cuenta que es el Cruz Azul perdiendo, así perdimos un año. Igualmente, pues bueno, ¿qué se puede hacer, no? Bueno amigos, pues por nuestra parte ha sido todo en Noches de Census. Recordarles que prácticamente ya en 20 minutos entramos también en Rompiendo Paradigmas con el contador Martín, con el tema de qué debemos considerar para iniciar un negocio. Es un tema que nos va a exponer seguramente el contador Martín, a ver qué nos va a platicar un poco sobre ello. Y los esperamos en esto que es Rompiendo Paradigmas. Y bueno, en Noches de Census México, pues bien, les damos las gracias por haber estado con nosotros. No olviden descargar la revista Sentido Empresarial. Estamos ya trabajando para ese 2021 para llevar a la revista a nivel quincenal, para que ustedes tengan la revista a nivel quincenal, igual sin ningún tipo de costo. Recuerden que quienes tienen membresía en Census Capacitación, pues también son prioritarios para nosotros y tienen varios beneficios. Recordarles nuestros próximos cursos ya en 2021 como diplomado de costos, bien en el caso de diplomado de constructoras, diplomado de personas físicas, entre otros diplomados que vamos a tener en el 2021. Por favor, no olviden mandar un mensaje a nuestra fanpage donde les daremos toda la información, incorporarse también a nuestros grupos de WhatsApp. Si no estás incorporado a algún grupo de WhatsApp, manda un mensaje por favor vía inbox. Quiero incorporarme a uno de sus grupos en WhatsApp. Y bien, pues les mandaremos el link para que estén con nosotros, para que podamos hablar de temas fiscales, temas contables, pero también un poco sobre otro tipo de temas que vive el ser humano, que en este caso, y bien, pues platicaba hace un momento mi estimado Fernando Hernández Toraya. Pues bien amigos, muchísimas gracias Fer, para despedirnos. Gracias, al contrario, gracias por la invitación. Un fuerte abrazo a toda la comunidad Census, desde el equipo directivo y por supuesto a todos los seguidores, a todos los alumnos de Census Consultoría y Capacitación. Gracias nuevamente, Toño. Un fuerte abrazo. Excelente cierre de año. Pues bien, esperamos tenerte presente para el próximo año con nosotros y bien ya te estaremos aquí molestando con algunas cuestiones ahí para escribir en nuestra revista Sentido Empresarial. Y bien, por Familia Census, muchas gracias por estarnos escuchando como siempre. Mi nombre es Antonio Aranda y hasta el próximo miércoles de la próxima semana para hablar en Census México. Y recuerden, Census Colombia la próxima semana. Aquellos que están perdidos por aquí, que nos están escuchando desde el país de Colombia, Perú, Bolivia,